Eisenhower Zapata, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a usted, Jorge, amigos de Opiniones y amigos de Vox. Bueno, Eisenhower, hemos vivido 24 días de paro ya, muchas cosas que hacer, se tenían unos puntos claros para exigirle al gobierno nacional el diálogo, pero resulta que quienes están dirigiendo parece que no tuvieran claridad también en las exigencias, y nos hemos visto un poco de gente exigiendo cosas que no tienen fundamento. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión de lo que ha pasado con el paro hasta la fecha? Bueno, lo primero es que uno debe felicitar a la gente que está marchando, eso me parece que está muy bien. Las críticas que se le hacen ya en estos momentos es primero a que ha habido el levantamiento de los jóvenes, sobre todo de las mesas de negociación con el gobierno, se paran de la mesa, sobre todo los muchachos de las universidades, y pareciera que no se representan en la actual dirigencia de la misma comité de paro, sobre todo los miembros de las centrales obreras. Entonces, eso deja una mala lectura, sobre todo porque en estos momentos no pueden haber diferencias en cuanto a los criterios y lo que se está realmente discutiendo. Además, porque tiene que haber una invitación a las partes también a que lo que se negocia no pueden ser inamovibles e innegociables. En otras palabras, hay cosas que todavía, cuando usted está en un proceso de negociación, usted no puede llegar y hacer toda una lista de mercado, y hay cosas que tienen que lograr a mediano, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, cuando usted llega y le dice implementar los acuerdos de paz en las zonas donde hay tanto conflicto, ese es un punto de negociación del comité de paro. Ese es un asunto de largo plazo, eso no puede ser ya, inmediatamente no se puede implementar, y si esa va a ser la razón para seguir el paro, pues vamos a seguir, porque eso es de largo plazo. La reforma a la Policía Nacional, eso requiere de un proyecto de ley que tiene que pasar por Cámara, Senado, discutir en las mesas, discutir con los expertos en seguridad, los expertos en derechos humanos, para poder armar ese protocolo. Eso no es de corto plazo, eso es de largo plazo. Entonces, de manera que hay que invitarlos, es que si van a negociar, tienen que negociar sobre unas cosas que puedan ser de ya en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, tema de las garantías para la protesta, eso es ya. Eso sí me parece que no se puede discutir frente al tema. Y lo otro que hemos visto es que estamos viendo entre las mismas negociaciones como ese sesgo que hemos tenido de clases. Porque usted nunca ve, por ejemplo, la clase rica con sus muchachos que van a las universidades más prestigiosas de este país, nunca los ve reunirse, no tienen una relación, una empatía con las clases más bajas. Escasamente se ve la relación de empatía cuando usted, que ha estudiado en una universidad mucho más elevada académicamente, cuando usted es el jefe de la oficina de los demás, porque a ellos los nombran ministros, viceministros, jefes de oficinas principales, descentralizados, institutos, lo que usted puede ver. Y otra cosa que me está preocupando es que las dos caras que tiene el gobierno, una negociar con el comité de paro, pero la otra negociar también con la crema innata de este país, entonces está llevando a negociar politiquería. Usted vio que en la última semana se negociaron viceministros, ministerios y parte de algunos institutos descentralizados. Ahí le acaban de nombrar, por ejemplo, ministra a la hermana de uno de los abogados de los abogados de Álvaro Uribe Vélez. La doctora Lombana es la hermana del abogado Lombana, que está defendiendo a Álvaro Uribe Vélez en los procesos judiciales que tienen. Hay otros, la actual ministra de Cultura, la cogieron como para darle bombón a las etnias, sobre todo la afrodescendiente, porque ella es descendiente de la raza negra. Pero la verdad, no vemos la estructura real. ¿Para qué sirven esos cambios en ese mismo proceso? La nombrada de la vicepresidente, eso ni va ni viene, porque el desprestigio a nivel internacional es mucho, y están como yendo a apagar incendios, y sobre todo cuando las redes sociales fueron mucho más poderosas que la verdadera razón de lo que tiene que hacer como política el Estado colombiano. Bueno, Eisenhower, ya que tocamos el tema, ¿el presidente cree que cambiando ministros o las personas vamos a mejorar alguna cosa en el país? Y como lo está diciendo usted, un negocio de la politiquería para tener contentos a los políticos de siempre, en contra de la población colombiana.
Él cree que cambiando unas personas va a solucionar el problema. Eso no se soluciona y no es cambiando de actitud, cambiando la estructura, cambiando lo que hoy tienen, porque lo que hoy tienen no funciona bien para el país. Puede que le sirva a los políticos, pero no le sirve al país. ¿Eso cómo se puede manejar? Lo primero es que el mismo paro y el mismo comité de paro tienen que sentar al gobierno y ponerlo contra la pared. Hay que decirlo. Por eso cuando uno le dice que el futuro de los muchachos es para el futuro, no señor, eso es ahora. Esta es la oportunidad, como todos los movimientos donde los jóvenes están involucrados y que luego toda la demás población se va uniendo, es la oportunidad de presionar. Primero porque el Estado todavía sigue siendo muy obsoleto, poco eficiente y sobre todo porque está manejando bajarle la tensión a los partidos políticos que están en el Congreso tumbando muchas leyes que son parte de la demanda que hace el paro, con muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de los embajadores. Usted vio ayer que también renunció la embajadora de Francia, la exfiscal, y ya viene otra vez para Colombia a hacer ¿qué? Politiquería, otra vez, porque ya se avecinan las elecciones. Entonces, tenerla como aliada de un partido como Colombia Libre y Justa. El Partido Liberal espera que le den algo de participación, sobre todo en varios ministerios, y amplía su cuota. Y Cambio Radical, usted ya vio, siguen dándole un poco más. Acaban de nombrar también la hermana de Ilian Francisco Toro, que es la directora del partido de la U, para bajarle la guardia a todos esos partidos, de tal manera que algunas reformas en el Congreso puedan pasar bajo ese principio de un consenso que solamente se da entre la politiquería, más no entre la gente que realmente lo necesita. El gobierno sigue leyendo mal, sobre todo las exigencias de estructura del paro. A veces aquí hay que decirlo que el político de por sí practica cosas irracionales y algo que se llama como locura. Y eso a veces es bueno, pero a veces es completamente malo. Es decir, en política, en estos momentos como está la situación en el país, tiene que haber algo de razón en el ejercicio de la política. Pero lo que estamos viendo es unos partidos totalmente desprestigiados, que no tienen empatía con el pueblo que los eligió, que son unos cacicazgos que se manejan a partir de dineros. Usted ve que casi todos los senadores y representantes de la Cámara manejan su votación a punta de clientela. Estamos hablando de presupuestos, puestos y contratos. ¿Eso qué significa? Que se invierte una gran cantidad de dinero en una campaña electoral, y eso es lo que encarece una campaña electoral. Y por eso cuando ellos llegan allá, pues hacen lo que les da la gana con los proyectos de ley, chantajean al Estado, al gobierno de turno, a los ministros para aprobarles sus leyes. De manera que si aquí no hay un cambio estructural en esa parte política, que es como el segundo paso del paro, yo diría que se fracasó entonces en todas las movilizaciones y las reivindicaciones que se estaban haciendo. Al gobierno hay que demostrarle que su estructura como tal y el sistema como tal de gobierno no está funcionando. Pero si seguimos dando, como dice el cuento, palos de ciego en el sentido de negociar nimiedades, es decir, cositerías, de nada vale. Por ejemplo, mire usted, el gobierno anunció subsidios para el estrato 1, 2 y 3 para las universidades. La pregunta hoy por hoy, de toda esa gran cantidad de muchachos que demandan estudiar en ese semestre, que es el segundo semestre de este 2021, dígame cuántos cupos realmente se ampliaron en las universidades públicas para que esos muchachos estudien. Amén de todos los requisitos y filtros que hacen las universidades para entrar a estudiar. Eso en realidad no va a funcionar. Así a la carrera no va a funcionar. Y eso cuesta más o menos unos 6.000 millones de pesos financiar esas matrículas. Esa es la primera bombón que les dieron. Segundo bombón, vivienda para los muchachos entre los 18 y los 28 años, pero con un veneno. El gobierno le da una parte, le da el subsidio, pero la otra parte usted tiene que endeudarse con la banca. Y la banca se está demostrada que es uno de los principales vampiros, chupasangres, como lo quieran llamar, de la poco dinero que tiene la gente en sus bolsillos o en los mismos bancos. Entonces, cuando usted le dan un subsidio, bueno por el subsidio, pero el resto de la plata que va a quedar debiendo a 10 o 15 años por esa vivienda para los jóvenes, se lo va a quedar debiendo la banca
en nada termina el subsidio porque usted termina pagando 2 o 3 veces el valor de esa casa si la comprara en efectivo. Esa es la otra. Y la otra tiene que ver con la famosa prosperidad. Ustedes vieron que el gobierno está diciendo que le va a dar 60 millones a un emprendedor joven y campesino, si está solo, 60, y si está acompañado hasta 80. La pregunta del millón es, le da ese número de dinero, pero ojo, también lo va a circunscribir a que tiene que hacer un préstamo con un interés muy bajo, sí, en el sistema del Banco Agrario. Pero ustedes saben, el Banco Agrario también se ha convertido en un banco de tercer y cuarto nivel que prácticamente nada le sirve al sector campesino. De manera que los 3 bombones en realidad no solucionan el problema del paro. Eisenhower ya tocó el tema con los políticos y todo. En Colombia se dice que hay una línea divisoria entre lo legal y lo ilegal. Y nos aparecen un poco de gente posando de decentes y de buenas personas, haciéndole el trabajo a los que están en la parte oscura, los que no ponen la cara, y son los que aparentan ser las buenas personas en los territorios. ¿Eso cómo puede ser lo que está sucediendo hoy? Eso está muy marcado. Mire, usted puede notar que hay alcaldes que cuando usted los ve saliendo a la palestra pública están de acuerdo con el tema de la marcha. Inclusive hay por ahí audios secretos donde usted ve alcaldes y gobernadores diciéndole no, quemen carros, armen el desorden, que porque eso tiene pólizas, ¿quién responde? Y se han filtrado. Yo ya quiero ver la procuraduría qué va a hacer con los alcaldes y esos, inclusive hasta concejales. Usted ha visto aquí concejales que salieron que ahora posan de youtubers, malos youtubers, a darle coba a los del paro, a los marchistas, a los que están protestando, para que sigan armando el desorden. Y a ellos se les olvida que son servidores públicos. A eso agréguele también que realmente nosotros tenemos esa gran diferenciación entre la política, entre qué es lo bueno y qué es lo malo. En realidad es un principio de ética que uno diría, ¿dónde aprendieron estos muchachos? Y sobre todo algunos políticos que son ilustrados y se ilustran y se preparan. Hay aquí políticos que viven como un tugurio lleno de latas y cartones, porque tienen títulos de universitario de tal parte, cuando no son falsos, pues bien. Pero en su gran mayoría se preparan para robar y sobre todo para defraudar al Estado. Hoy lo que estamos viendo es que hay unos muy malos políticos irracionales frente al tema del paro, porque usted ve que en un clip de 10 segundos inmediatamente sembramos una cortina de humo, pero también un sentimiento de odio hacia ciertos sectores de la sociedad. Cuando hay algunos de ellos que se han beneficiado también del sector público, del sector de la mafia, para llegar a sus posiciones, y hoy no quieren tocar a nadie de eso que está metido en el paro. Usted le pregunta, por ejemplo, cuántos empresarios hoy por hoy, y usted lo escuchaba al senador Corrales, cuando decía, a los empresarios hay que decirles que controlen su pauta en dinero a la prensa. Como quien dice, si ustedes siguen hablando mal del gobierno y dándole más apoyo al paro en sus redes sociales, en sus noticieros de televisión, radio y prensa, entonces no va a haber pauta publicitaria. Esas son los famosos ambajes, es decir, lo que se llama una especie de autocensura, y es donde empiezan los políticos a cobrarle, y a los grandes empresarios que financian esos políticos malos y corruptos, los financian y empiezan a presionar a quien en cierta medida dependen de ellos económicamente. Entonces aquí esas líneas no se respetan. A eso agréguele, Jorge, que hay una muy mala oposición. Si tenemos malos políticos, también tenemos una muy mala oposición. Es decir, aquí no estamos preparados. Y perdóneme, le diga, quien ha ganado esas curules en el Consejo, en las asambleas, inclusive a nivel de presidencia, hay un muy mal ejercicio de la oposición, porque la oposición se ve en cabeza de 1, 2, 3 personas, pero no hay una unidad de criterios para hacer una oposición real, constructiva, no que siembre odios, ojo con eso, porque
Nosotros hemos tenido una teoría de casi 50, 60 años que sembrar odios y miedos genera violencia, desapariciones, se vulnera el principal derecho, que es el derecho a la vida. Y ahí es donde uno le diga, ¿dónde están los famosos pacifistas? Ser capaces de cómo conciliar una cosa con la otra en estos momentos de tanto problema que hay en este país, donde hay un estallido social que puede avanzar o lo podemos calmar. Pero yo sí quiero hacerle una invitación exactamente a los que estamos marchando, a todos. Es apuntarle realmente al ejercicio real de esto, es decir, encontrarnos como nación. Y lo otro, muchos de los cambios requieren que vayan a un nuevo pacto social, o lo que se llama un nuevo contrato social. Si hay que reformar esa constitución, hay que hacerlo. Si no le apuntamos a eso, a una revocatoria de ese Congreso total, así sea para marzo, o decirle ya al presidente, definitivamente usted no sabe negociar, no tiene capacidad de mando, no tiene capacidad política para hacer la negociación con los que están marchando, pues lo mejor es hacer lo que ha hecho los jóvenes en Francia, lo que hicieron en la famosa primavera árabe, pedir el cambio de los gobiernos en forma definitiva. Así eso suene muy radical. Así caigamos en una cosa que se llama radicalismo democrático.